Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes o buenas noches ya. Ya el sol se ocultó. Tuvimos un ocaso bastante bonito hace minutos. Lo que pasa es que acá, este salón, se ve la Rambla. Entonces se aprecia bastante el atardecer. Bien, habíamos quedado en terminar el tema de integrales impropias. Faltaba un cachito nada más que tiene que ver también justo con esta consulta, que es el tema de integral impropia mixta. ¿Sí? Una integral impropia mixta es simplemente una integral impropia en donde van a estar combinadas una integral impropia de primera especie y una integral impropia de segunda especie. ¿Sí? Entonces, si saben resolver integrales impropias de segunda especie y de primera especie, eh, van a saber resolver las mixtas. ¿Ok? Simplemente hay que entender qué significa que una integral mixta sea convergente o divergente. Sí, ahorita voy a explicar en qué consiste eso. Y bueno, la explicación, las definiciones con todos los detalles las tienen en las notas, pero yo prefiero que pasemos directamente a un ejemplo y explicamos todo mediante el ejemplo. Terminamos ese ejemplo y arrancamos con topología, ¿ok? Que es el último tema que va para el parcial, un tema muy bonito, muy geométrico, se puede dibujar bastante y no es tan largo como integrales impropias. Bien. Entonces, bueno, hace unos minutos Delfín había preguntado este ejercicio del práctico 5, el 8b, que resulta ser una integral impropia mixta cuando esto es positivo. El caso alfa menor o igual a 0, analicen ustedes, en ese caso no es mixta, sino es de primera especie. ¿Okay? Se los dejo para que lo piensen. Vamos a hacer otro ejemplo para ilustrar la idea de integral impropia mixta, y es un ejemplo que también viene del práctico, que lo seleccioné porque conecta con un comentario que había hecho al final de la clase anterior y bueno, para que se entienda mejor, vamos a hacer un ejemplo que tiene que ver con eso. ¿Okay? Era este comentario cuando en el punto problema la función sí estaba acotada y lo que había allí era una discontinuidad evitable. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar un ejemplo de ese estilo. Ese ejemplo corresponde al ejercicio 3K del práctico. ¿Bien? Práctico sí. Si ya lo hicieron, chévere. Si no lo han hecho, bueno, vamos a trabajarlo entre todos. ¿Les parece? Muy bien. Esta integral no es de ninguno de los dos tipos estudiados previamente. ¿Por qué? La integral presenta dos problemas. El primero es un problema evidente y es la aparición de más infinito en uno de los extremos de integración. ¿Sí? Entonces esa integral al menos es de primera especie. ¿Cuál es el otro problema? Que en cero la función no está definida. ¿Sí? Si uno considera f de x igual a esta función compuesta, está definida en x igual 0. ¿Por qué? Bueno, porque si evaluamos 0 acá, me quedaría menos 1 entre 0. No puedo dividir entre 0. Entonces, en el peor de los casos, lo que uno puede analizar es a dónde se va la función cuando uno se acerca al 0. ¿Sí? Y en el peor de los casos, quise decir en el mejor de los casos. Bien. Bueno, entonces tenemos dos problemas, ¿sí? Una discontinuidad en x igual a 0 y el más infinito en el extremo de integración superior. Entonces, la discontinuidad
me determino una integral impropia de segunda especie y el más infinito una de primera especie, ¿sí? Aparecen esas integrales combinadas. Entonces, ¿cómo uno ataca una integral impropia con esos dos tipos de problemas? Bueno, uno lo que hace es separar la integral. ¿Cómo? Bueno, ustedes simplemente escogen cualquier punto mayor que 0, separan la integral, vamos a tomar el x igual a 1, ¿sí? Aunque cualquiera les va a servir. Entonces consideran por un lado la integral de 0 a 1 de esa función, y por otro lado la integral de 1 a más infinito de esta otra función. ¿Bien? Ok. En este caso, uno va a tener que la integral de 0 a más infinito de f converge si la integral de primera especie converge y la integral de segunda especie también converge. Acá aparece el 1 porque fue el punto que escogimos para trabajar, pero puede ser cualquier punto dentro del dominio de la función. Puede ser x, pues, perdón, pueden separar la integral en 500 millones, por ejemplo, y es lo mismo. ¿Sí? Perdón, que no sé un 2 en dónde, x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado, y acá igual, ¿sí? Si quieren escribo más grande, ¿ok? Capaz no se está viendo bien. Cualquier cosa me avisan. Bueno, entonces ahora vamos a analizar cada una de esas integrales impropias, tanto la de primera especie como la de segunda, y vamos a estudiar si convergen o divergen. Si ambas integrales resultan ser convergentes, ya está, toda la integral converge. Y si alguna de ellas diverge, toda la integral impropia mixta va a ser divergente, ¿sí? Esa es la definición de convergencia y divergencia para este tipo de integral. Hay gente que les llama integrales impropias de tercera especie. A mí no me gusta mucho ese nombre porque realmente es una combinación de los dos tipos de integrales anteriores que ya vimos. Y hay gente más rara que las llama del tercer tipo, pero eso suena como extraterrestres, ¿no? Entonces, y no, son cosas bastante presentes en la historia de la humanidad, no tienen que ver con extraterrestres. Bien, vamos a analizar cada una de estas integrales entonces. Yo voy a hacer un análisis un poquito diferente al que hemos estado acostumbrados. ¿A qué me refiero? Bueno, ya yo les expliqué en ejemplos anteriores cómo usar criterios de convergencia. Esas integrales también se pueden usar, resolver usando criterios de convergencia, por ejemplo, criterios equivalentes. Pero esta vez voy a aprovechar este ejemplo para no estar repitiendo siempre los mismos métodos y vamos a hacer un análisis un poco más geométrico. ¿Bien? Este tipo de análisis se aplica más que todo para la gente que le gusta graficar funciones. ¿Sí? Entonces, bueno. Ojo, no es necesario saber graficar esta función con precisión, ¿ok? Porque ¿dónde está el problema? En el infinito y en cero. Entonces, con yo saber cómo es la función cerca de cero y para números reales muy grandes, con eso va a ser más que suficiente para hacer el análisis de convergencia de cada integral. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a estudiar esta primera. La de segunda especie.
Hay algunas veces donde la función puede tener discontinuidad en algún extremo del integral, pero sin embargo estar acotada, ¿ok? Entonces, en ese caso, la integral realmente uno la puede considerar como una integral definida. ¿Bien? Y eso va a pasar con esta función, ¿sí? Para que resulte más fácil, vamos a reescribir esta función como e a la x cuadrado por e a la menos 1 sobre x cuadrado diferencial de x. Y vamos a ver cómo se comporta el integrando cuando x tiende a 0. ¿Sí? Entonces, si llamamos a esto f de x, vamos a tener que el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, de f de x va a ser el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, de e a la x al cuadrado por e a la menos 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Entonces tengo un límite donde aparece un producto de dos funciones. La primera función, el primer factor, tiende a 1. ¿Sí? Entonces, como tiende a 1, lo puedo descartar del límite o sacar el 1 constante para afuera, es decir, lo separan como producto de límites. Claro, eso se hace sabiendo que ambos límites existen, ¿no? Pero bueno, a veces uno usa un poquito de esa propiedad para simplificar el cálculo del límite. Bien, entonces, el límite me va a quedar de esta forma. A ver, cuando x tiende a 0, esto tiende a 1. Entonces, en el fondo, hay que estudiar el comportamiento de esto cerca de 0. Por eso que me queda este límite. Y si no fuese 1, si no fuese 2, entonces sería 2 por esta función. ¿Ok? Bien, ahora ¿qué pasa? Bueno, cuando x tiende a 0 por la derecha, 1 sobre x al cuadrado tiende a más infinito. ¿Sí? Y bueno, menos 1 sobre x al cuadrado tiende a menos infinito. Entonces, si el argumento de la exponencial tiende a menos infinito, la exponencial tiende a 0. Entonces, a fin de cuentas, este límite da 0. ¿Ok? Entonces el límite existe. A pesar de que la función no está definida en x igual a 0, tiene límite en 0. Y si una función tiene un límite en un punto, repito, sin importar que esté definido o no allí, la función va a estar acotada. Gráficamente pasa algo más o menos de este estilo. Vamos a hacer un dibujito acá. Vamos a concentrarnos en el intervalo 0, 1. Y bueno, tenemos una función que no necesariamente sé cómo es su gráfica, pero cuando x tiende a 0, la función tiende a 0 también. Entonces digamos que hace algo así. ¿Ok? Y como el 0 no está definido, lo excluyo. Entonces la integral impropia, en este caso, representa el área debajo de esta curva. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre el área debajo de esa curva y el área de esa misma curva, pero incluyendo ese punto? ¿Hay alguna diferencia? Pregunto. No. ¿Por qué no? Bueno, me lo pueden decir intuitivamente. Este punto, si yo lo quito, no aporta área a la figura. O podemos decir que tiene área 0. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, la integral de esa función un poco rara es convergente. ¿Por qué? Porque, bueno, resultó ser una integral definida. ¿Sí? Estaba disfrazada de integral impropia de segunda especie. Y bueno, si el límite nos hubiese dado acá más infinito, menos infinito, bueno, ahí en ese caso lo que tendrían es que la función no está acotada y bueno, allí forzosamente tienen que aplicar algún criterio de convergencia, ¿sí? Para
para saber si la integral converge o diverge. Entonces, bueno, pregunto, ¿esta parte se entendió? Yo voy a borrar acá. ¿Sí? Cualquier cosa, si hay una duda, pregunten, ¿ok? Bueno, vamos a analizar ahora esta, la de primera especie. ¿Sí? Repito, esa se puede sacar aplicando algún criterio de convergencia visto en clase, pero vamos a hacerlo de otra forma. Como ya estamos graficando funciones, bueno, vamos a ver cómo se comporta ahora la función en el infinito. ¿Sí? Voy a calcular, por ejemplo, el límite cuando x tiende más infinito de esta función. ¿Sí? Cuando x tiende infinito, 1 sobre x al cuadrado tiende a 0. Sí, entonces, a ver. Ya esperé un segundo, que estoy haciendo ahorita el cálculo mentalmente y me está dando algo distinto a como me había dado la vez anterior que lo calculé. Fíjense, la vez anterior hice el cálculo mal, me había dado 1, pero ese límite no da 1, ese límite da infinito. ¿Okay? ¿Sí? X al cuadrado tiende a infinito, cuando x tiende a infinito y menos 1 sobre x al cuadrado tiende a 0. Ven que es exponencial de infinito que es infinito. ¿Sí? Entonces la cosa es, como la función se va a infinito a partir de algún número real, vamos a llamarlo aquí 0, la función tiene este comportamiento. Bueno, como es una exponencial, seguramente tenga una forma de este estilo. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto cuánto vale esta área, ¿qué me dicen ustedes? Si diverge el área bajo esa curva, intuitivamente se ve que es un área infinita, ¿ok? Pero se puede argumentar con un poco más de detalle para que quede más claro con un dibujo, ¿sí? Entonces, a partir de algún x0, ustedes tienen ese comportamiento para la función porque tiene el límite infinito en el infinito. Entonces, bueno, quiero que me argumenten más porque el área es infinito. Bueno, no puedo hacer esto, por ejemplo. Uno dibuja dentro del área comprendida por esta curva y el eje un rectángulo infinito, ¿sí? Con una cierta altura, h, y de base infinita. Ese rectángulo está contenido en el área de la gráfica, o mejor dicho, en el área determinada por la gráfica. El rectángulo tiene una altura positiva y base infinita, entonces tiene área infinita. Tiene una región que contiene un área infinita, entonces la región en cuestión tiene área infinita. ¿Ok? Bien.
criterio de comparación, en este caso compararíamos con la función constantemente igual a h, y ya está. Como el área más pequeña es infinita, el área grande tiene que ser infinita también. José dice que si se puede usar el de equivalentes con e a la x cuadrado. Yo creo que sí, José. Vamos a ver. Compararías con x, e a la x cuadrado, acá dividirías por e a la x cuadrado, te queda entonces la exponencial de menos 1 sobre x al cuadrado. Eso tiene límite 1. ¿Son equivalentes? Sí. Sí, sí, muy bien. También lo puedes hacer por ahí. Muy bien. Es otra forma de verlo. Digo, porque uno a veces puede trancarse buscando el ejemplo. Entonces, bueno, hay casos donde ayuda un poco dibujar. Bien. Lo pueden hacer de esta manera o como sugiere José, usar criterios equivalentes comparando con la función exponencial de x al cuadrado. ¿Sí? Sí, porque esta función y la exponencial de x al cuadrado se parecen mucho. Porque esto lo pueden ver como exponencial de x al cuadrado por exponencial de menos x al cuadrado, y exponencial de menos x al cuadrado en el infinito es una función que aporta muy poco al valor de toda la función. ¿Ok? Bien, ¿se entendió? Porque, bueno, no concluimos. A ver, ya está, diverge. Bueno, acá tuvimos mala suerte. El primer trozo del integral que analizamos era convergente y el segundo divergente. Si hubiesen empezado por la de primera especie, al ser esa divergente ya está. Toda la integral diverge, ¿sí? Empecé por allá a propósito para que pensáramos también cómo era el comportamiento de la función alrededor de cero, ¿ok? Pero digo, si en la práctica les pasa que están analizando una integral mixta y la primera que ustedes atacan les da divergente, ya está, no hace falta que analicen el otro trozo, ya toda la integral va a ser divergente. ¿Ok? Entonces, diverge. ¿Se entendió eso? ¿Preguntas? Repito, esto lo pueden analizar con los criterios también, ¿ok? Simplemente quise mostrarles otra manera de pensar el problema cuando, en el caso en el cual es sencillo o relativamente sencillo, graficar la función. Profe, yo hay una cosa en la primera gráfica que hizo ahí a su derecha. Sí, esa. Lo que no me queda claro es por qué le puso una concavidad negativa. Esa es la parte que no me queda del todo claro. No importa, sí. No sé cómo es la concavidad, de hecho. ¿Ok? Simplemente un dibujo que hice por aproximación. Lo que importa en ese caso es que la función tiende a cero. ¿Sí? La Ah, ta, concavidad. ta, ta. Sí, allí la idea no importa tanto la concavidad. Lo que importa es que la integral puede verse como una integral definida. ¿Sí? Bien. Dale, gracias. No, de nada. El dibujo no tiene por qué ser perfecto. ¿Ok? Lo que me interesa es, en este caso, cómo se comporta la función cerca de cero y en el infinito. Claro, capaz la confusión la generé yo, porque yo este ramo lo había dibujado con una concavidad parecida a la de acá. Pero no, como es un exponencial, ambos tramos de la función van a tener la Sí, misma concavidad. exactamente. Uno con cavidad negativa, otro con cavidad positiva. Dije, ¿qué es lo que no estoy entendiendo? No fue culpa mía, es simplemente un mal dibujo que hice. ¿Bien? Como yo soy malo dibujando, bueno, discúlpenme eso. Bien, si no hay preguntas, entonces, bueno, damos por concluido el tema de integrales impropias. Un tema bastante importante, así que estudienlo. Y bueno, vamos con el último tema del primer parcial, ¿sí? El tema de topología. A ver,
Topología no es una palabra muy nueva para ustedes. Si ustedes ya han tenido un acercamiento a este término cuando vieron el curso anterior de cálculo diferencial e integral en una variable. ¿Sí? ¿Qué significa esa palabra? Yo no sé si les dijeron etimológicamente qué significaba, pero bueno, es una palabra compuesta, tiene raíces del griego que es topos y logia. Logia es, o logía en este caso, es estudio, y topos, entonces sería el estudio que estudia los topos, ¿sí? Pero no topo el animalito este súper tierno, sino topos en griego significa espacio. Entonces sería el estudio del espacio, ¿sí? Claro, si uno dice eso de esa manera, suena como un poco impreciso, refiriéndonos a un área de la matemática, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tipo de espacio se estudia acá? Bueno, es una estructura matemática. Perdón, hay una alarma sonando por acá y me hace perder la paciencia. Déjame esperar un ratito a ver si se callan. Ay, muchas gracias, señor o señora, quien quiera que sea que apagó la alarma. Bien, continúo. Les decía que etimológicamente topología significa estudio del espacio, pero ¿qué espacio? Por ejemplo, el cuarto donde estoy dando la clase es un espacio, el espacio exterior también, pero acá el término espacio se refiere a un tipo de estructura matemática llamada espacio topológico, ¿sí? Un espacio topológico, hablando de manera un poco intuitiva, es básicamente un conjunto en el cual yo tengo una noción de geometría o una noción de proximidad, para ser un poco más preciso, ¿sí? Esa proximidad la determina una familia de subconjuntos del conjunto en donde estoy, y esos subconjuntos se llaman abiertos y satisfacen una serie de tres axiomas, ¿ok? Esos tres axiomas lo que hacen es básicamente decirme, en cierto modo, si yo tengo dos puntos cualesquiera, qué tan cerca están esos dos puntos el uno del otro, ¿sí? Bien. Este concepto de espacio topológico que les di es muy general, eso no, tanta generalidad no vamos a estudiar acá. Vamos a trabajar con un tipo de espacio topológico que se llama espacio métrico, ¿sí? En particular vamos a estudiar Rn con una función definida allí que se va a llamar métrica o distancia, y esa función es la que me define, la que me determina qué tan próximos están dos puntos el uno del otro, ¿sí? ¿Por qué Rn y por qué necesitamos saber cuándo dos puntos están cerca? Bueno, porque queremos estudiar lo que significa ahora, ya que estamos en un curso de cálculo en varias variables, qué significa que un punto con varias coordenadas esté cerca de otro punto, o cómo yo me puedo aproximar a un punto determinado con varias coordenadas, ¿sí? Todo eso lo necesito para poder estudiar luego límites de funciones de varias variables. En el curso anterior, ustedes estudiaron la noción de límite de una función de variable real, y para definir límite ustedes necesitan saber qué significa que un número real se aproxime a otro, es decir, necesitan una noción de entorno en los números reales, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es generalizar esa noción de entorno ahora para varias variables, es decir, para Rn, ¿sí? A partir de ahora es cuando realmente el curso tiene que llamarse de cálculo diferencial e integral en varias variables. Entonces, básicamente lo que vamos a estar haciendo a partir de hoy y hasta que termine el semestre es rehacer toda la teoría eh, de límites, continuidad y derivabilidad, y también integrabilidad de funciones de una variable, la vamos a rehacer para varias variables, ¿ok? Hay unas cosas que se parecen mucho y otras cosas donde sí hay unas diferencias con las cuales hay que tener cuidado, ¿sí? Sobre todo cuando entremos a la parte de continuidad y diferenciabilidad, ¿ok? En integración no tanto. Pero bueno, eso para después. Vamos a arrancar primero con entender qué significa entorno en el espacio Rn.
Bueno, topología. Bueno, vamos a definir primero en dónde vamos a estar trabajando. Ya les había adelantado que vamos a considerar ahora el espacio de NU+, que se estudia en GAL1. Sí, estos simplemente son puntos de n coordenadas donde esas coordenadas están ordenadas. ¿Sí? Sí. X1, X2, Xn, donde cada X sub k es un número real. ¿Sí? En GAL1 le dieron estructura a ese conjunto. Definieron una suma. La suma allí es una suma que se hereda de la suma de números reales, porque lo que hacen es sumar coordenada a coordenada. ¿Sí? Y también vieron la operación de producto por un escalar. Si ustedes multiplican una NU por un escalar, lo que tienen que hacer es multiplicar cada coordenada por dicho escalar. ¿Sí? Eso es una cosa que ya vieron en GAL1. Esas dos operaciones se definen porque más adelante les dicen que, bueno, ese conjunto tiene una estructura llamada estructura de espacio vectorial sobre el cuerpo de los números reales y, bueno, hay una serie de cosas en el ámbito algebraico que se puede hacer con ese tipo de estructuras. ¿Sí? Por ejemplo, estudiar rectas y planos en R3. ¿Bien? Ok. Acá le vamos a dar otro tipo de estructura a este conjunto, ya no con fines algebraicos, sino con fines más geométricos. ¿Sí? Y para eso lo que vamos a hacer es definir qué significa que una función sea una métrica o una distancia para este conjunto. ¿Ok? Entonces, una métrica en Rn es una función vamos a llamarla R, que de dominio Rn por Rn, y me arroja valores en R. Y vamos a pedir que cumpla tres condiciones, ¿sí? Que no les van a parecer extrañas en lo absoluto. La primera condición es que esa función tiene que ser definida positiva. ¿Qué significa eso? Bueno, que la distancia entre dos puntos, cualesquiera, x e y, eso siempre es mayor o igual a 0. ¿Sí? Y además, si esa distancia es 0, eso es equivalente a que x sea igual a y. ¿Sí? Es decir, la distancia entre dos puntos es 0 solamente cuando ambos puntos coinciden. ¿Sí? La segunda condición se conoce como simetría. Si yo mido la distancia de un punto a otro, es lo mismo que yo me pare en el otro punto y mida la distancia de ese punto al punto que estaba considerando al principio. ¿Sí? Si yo tengo dos extremos, no importa a partir de cuál extremo yo mida, la distancia entre ellos va a ser la misma. ¿Ok? Matemáticamente eso es decir que la distancia de x a y es lo mismo que la distancia de y a x. ¿Sí? Bueno, eso para todo x y y en Rn. Acá en estas partes me faltó poner también para todo x y y en Rn, ¿ok? Aquí, en esta desigualdad. Ustedes lo colocan allá en sus casas. Y bueno, la última condición es la famosa desigualdad triangular.
si yo mido la distancia entre x e y, eso siempre va a ser menor o igual a la distancia de x a z más la distancia de z a y. ¿Sí? Y bueno, ¿eso por qué ocurre? Uno lo puede ver de manera intuitiva, ¿sí? Vamos a considerar, por ejemplo, R2. Si yo tengo acá un vector xy, perdón, x y otro vector y, mido la distancia entre ellos dos, esa es la distancia de x a y, y tengo otro punto z. ¿Podría estar sobre ese segmento o no? Entonces, puedo considerar estos otros dos lados. Este lado tiene longitud, distancia de x a z, y este otro de acá, distancia de y a z. ¿Sí? Y bueno, por geometría euclidiana, uno sabe que esta longitud siempre va a ser menor o igual a la suma de las otras dos. Sí, básicamente eso es lo que dice la desigualdad triangular. Bien, ok, entonces una métrica es simplemente esto, ¿no? Una función que satisface esas tres condiciones bastante específicas. ¿Sí? Ejemplo, retomando un poco lo que hicieron en cálculo 1, en cálculo 1 tenían una métrica, ¿sí? Que era la distancia de x a y definida como el valor absoluto de x menos y. ¿Sí? De x e y son números reales. Bien. Eso ya lo tienen del curso anterior. Vamos a ver más ejemplos, por supuesto, pero para los otros ejemplos de métrica los voy a construir a partir de otra noción que se conoce como norma. ¿Ok? Las métricas que vamos a estudiar son métricas que provienen de un tipo de función llamado norma. Vamos a definir ahora lo que es una norma. Vamos a explicar eso, de qué significa que una norma induce una métrica. Siempre que uno tenga una norma, uno va a tener una noción de distancia entre dos puntos, ¿sí? Independientemente de quién sea la norma. Y bueno, vamos a hacer unos ejemplos y luego vamos a pasar a definir lo que es abierto, cerrado. No, cerrado lo dejamos para el lunes, pero vamos a trabajar con qué significa tener una bola abierta, qué significa que un conjunto sea abierto y cómo se prueba que un conjunto es abierto. Bien, ok. Otra definición muy parecida a esta de acá y no es ninguna casualidad. Entonces, una norma en Rn es una función se denota de manera parecida al valor absoluto, pero uno pone dos barritas de cada lado. ¿Sí? Esta función toma valores en Rn y arroja valores reales. ¿Sí? Y vamos a pedir que cumpla tres condiciones. La primera condición es que la norma es definida positiva. ¿Sí? Esto significa que la norma de x es mayor o igual a 0 para todo x en Rn. ¿Sí? Y la norma es 0 si y solo si el punto x es 0.
La segunda propiedad es una especie de homogeneidad, ¿sí? Pero no es homogeneidad estrictamente hablando. La propiedad en sí lo que dice es que si uno toma un escalar lambda, multiplica x por ese escalar y le calcula la norma de eso es lo mismo que tomar el valor absoluto de lambda y multiplicarlo por la norma de x. No es homogeneidad porque para que esto fuese homogéneo, aquí el lambda tendría que salir sin el valor absoluto, ¿ok? Entonces es una casi homogeneidad. O es una homogeneidad para lambda mayor o igual que 0. ¿Bien? Igual no usan el término homogeneidad para ese axioma, ¿ok? Es simplemente una comparación que quise hacer. Y la tercera propiedad es desigualdad triangular. Bien. Ok, ¿qué tiene que ver este concepto con el de métrica? Bueno, muy sencillo. Si uno tiene una norma, uno siempre puede definir una noción de métrica o distancia entre dos puntos. ¿Sí? Vamos a anotar eso por acá. Esto es lo que yo puedo borrar. Ya, denme una pausa que hay que cambiarle la tinta a este señor. Cualquier cosa, si hay una consulta, la pueden hacer. ¿Sí? Bien. La posición. Vamos a suponer que tenemos una norma. Entonces, uno define la siguiente función de distancia entre dos puntos cualesquiera de Rn de la siguiente manera. La distancia de x se parece mucho a esto de acá. ¿Okay? La distancia de x ahí es, y se define como la norma de x menos y. Esta función es una métrica. Por cierto, a mí se me olvidó comentarles el sentido geométrico que tiene esta definición. Si la definición de métrica representaba la distancia entre dos puntos, la norma lo que representa es la distancia de cualquier punto de Rn al origen. ¿Ok? Entonces les decía que, bueno, siempre que uno tiene una norma, uno puede inducir una métrica de esta manera. ¿Sí?
es lo que se hizo acá, al principio, con algo que ya conocían, que era la distancia en R con la cual trabajaron en cálculo 1. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver 3 ejemplos de normas. ¿Ok? Dentro de esos 3, realmente a lo largo del curso, cuando estudiamos continuidad, diferenciabilidad, todos esos temas, vamos a estar trabajando con una sola de esas normas. ¿Ok? Pero quiero que damos varios ejemplos de norma para que puedan apreciar esto de que si uno cambia la norma, la métrica va a cambiar, y si uno cambia la métrica, cambia la geometría que tiene el espacio. ¿Sí? Vamos a ver eso en un ratito. Entonces, por cierto, esto no lo voy a demostrar, ¿ok? Les dejo la prueba de ejercicio. Es muy sencillo, se hace con cosas que ya vieron de Galuna. Y aplicando directamente los axiomas de la definición de norma. ¿Sí? Lo que tiene que hacer es probar cada uno de los axiomas de métrica usando los axiomas correspondientes a la norma. Bueno, entonces tenemos los siguientes 3 ejemplos. El primero es lo que se conoce como la norma 1. Si uno pone su índice 1 para indicar que esta es la norma que se define como el valor absoluto de x más valor absoluto de y. Bien. Tenemos la norma 2, que es la que ya conocen seguramente, definida como la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Y una norma que es la norma infinito, no porque de infinito, sino por otra razón. ¿Cómo era? Esta se define como el máximo entre el valor absoluto de x y el valor absoluto de y. Bien. Ok. Por ahí están preguntando, bueno, toda norma induce una métrica. Ahora, si toda métrica induce una norma. ¿Okay? Esa pregunta es buena. Piénsenla. Piénsenla y tráiganme una conclusión para la clase que viene. ¿Okay? Es una pregunta tipo verdadero y falso, ¿verdad? Muy bien. Yo no voy a probar que esas 3 cosas son normas porque lo tienen en el práctico de ejercicio, ¿sí? Pero bueno, les comento así a grosso modo qué es lo que hay que hacer para probar que algo es una norma. Simplemente verificar los 3 axiomas, ¿sí? Trabajan axioma por axioma, ven que se cumplen y
Ya está. Normalmente el más complicado es la desigualdad triangular, ¿sí? El axioma número 3. Por lo general ese es el más difícil de probar. Y bueno, el hecho de que esto es una norma, la segunda lo demostraron también en Galdós, ¿sí? Para probar la desigualdad triangular con la norma 2 necesitamos usar otra desigualdad, que en Galdós no, perdón, Gal 1, que se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Ok? Eso mismo. Entonces, bueno, con esa desigualdad pueden probar que la norma 2 satisface la desigualdad triangular. Por otro lado, Profe, eso estamos dando en Galdós ahora. no, a ver, lo que pasa es que en Galdós lo ven más general. En Galdós construyen normas a partir de un producto interno. ¿Sí? Sí, En Gal 1 se prueba eso, pero para esta norma en específica no se ve la demostración con tanta generalidad como en Gal 2. ¿Sí? bien. Lo que vamos a estudiar acá son, de hecho, la norma que vamos a usar de límite en adelante va a ser la norma 2. ¿Sí? Las otras dos casi no las vamos a usar. ¿Ok? Se las doy para que veamos más adelante cómo cambia el entorno de un punto si uno cambia la norma. ¿Sí? Por cierto, yo lo puse acá para el reverso, para que se entienda un poco mejor la definición, pero estas definiciones son análogas en RN para cualquier N. ¿Sí? De hecho, hay normas más generales, la llamada norma P. En la norma P, uno lo que hace es poner acá es la raíz, P es un entero positivo, ¿ok? Raíz Pésima de valor absoluto de X a la P más valor absoluto de Y a la P. ¿Sí? Y estos casos son los que corresponden a P igual 1, P igual 2 y P igual a infinito. Bien, la norma P se las dejo en las notas también. Para no complicar tanto, le puse nada más estas tres. Bueno, en un rato vamos a empezar a dibujar entornos, pero tenemos que saber qué es un entorno, ¿no? Para empezar ya tenemos la noción de espacio normado, que básicamente lo que me dice es la distancia de cualquier punto de Rn al origen. Entonces puedo medir, toda norma induce una métrica, entonces no solo puedo medir la distancia de un punto del origen, sino la distancia entre dos puntos cualesquiera. Y además, cuando uno estudiaba cálculo de una variable y veía la noción de entorno, ¿qué necesita uno para definir lo que es un entorno? Bueno, ahí lo único que hace falta saber es cómo se comporta la función valor absoluto. ¿Sí? Ya está. Acá va a pasar algo análogo. Para definir lo que es un entorno ahora, en Rn, un entorno de algún punto dado, basta con que sepamos lo que es una norma. ¿Sí? Sí, Joaquín, métrica o distancia en este contexto matemático son sinónimos. No es lo mismo que medida, ¿ok? Medida es otro concepto, análisis matemático, ya un tipo de análisis matemático muy avanzado. Normalmente son cursos que se ven en la licenciatura de matemáticas en los últimos semestres, un curso que se llama teoría de la medida. Entonces, no. Medida no es sinónimo de métrica, pero distancia y métrica sí, los puedes ver como sinónimos. De hecho, cuando yo era estudiante, la materia con la que más te aterrorizaban era una que se llamaba teoría de la medida. Supuestamente era la materia más difícil de la carrera. Era lo que pasa con cualquier materia difícil, que hay que dedicarle tiempo, pero al final no resultaba tan difícil, no era ese monstruo que te pintaban en la carrera. ¿Okay? Discretas uno, dicen por acá. En topología vamos a ver eso de las tazas y las donas, pregunta Joaquín. No, Joaquín, para entender eso bien, bueno, a ver, iba a decir algo inapropiado. Iba a decir que se necesita un curso de posgrado llamado topología algebraica, pero no. Se puede explicar sin necesidad de ver un curso de posgrado, pero digo, el tratamiento formal de eso que estás comentando lo estudia una rama de la matemática, que es topología algebraica, que es la resolución de problemas topológicos usando herramientas algebraicas, normalmente herramientas que vienen de álgebra homológica. ¿Sí?
Después les explico qué es álgebra homológica si quieren. Pero bueno, para un topólogo algebraico, básicamente una taza con una sola asa es lo mismo que una dona, ¿sí? Entonces los topólogos algebraicos terminan en el quirófano porque el cirujano tiene que sacarles la taza que se comió del estómago. Bien, hay videos bastante bonitos en YouTube que explican esto de que una taza con una asa es equivalente, para no decir que son lo mismo, a una dona. Hay un canal, se llama Archimedes Tube, como el tube de YouTube, Archimedes Tube. Creo que tiene un video de topología algebraica bastante bonito. Y no sé si Eduardo Sáenz, este muchacho español muy simpático, creo que también debe tener algún video de esto. Archimedes Tube sí estoy seguro que lo tiene, pero Eduardo no me acuerdo. Y también hay un video de un profesor de la UBA que se llama Jonathan Barmack. Él también explica, creo que en un video menciona esto de la taza y la dona. Pero bueno, mi memoria no es muy buena, capaz estoy equivocándome en las sugerencias. Igual vean los 3 canales, son buenos, van a aprender otra cosa. No necesariamente sobre tazas y donas. Si no sea topología algebraica, Joaquín, tendrías que inscribirte en el posgrado de matemáticas y que haya algún semestre un profesor que la dé. No es una materia de ingeniería, usualmente, pero se da en Uruguay y hay gente que trabaja en eso. Lo homológico, sí, claro que sí, Joaquín, yo trabajo en álgebra homológica, esa es mi área de investigación. Entonces sí, en teoría sí se da. Cintia comenta por acá que en el IPA se da. Ah, bueno, perfecto. Qué orgullo, acá en el Uruguay se estudia topología algebraica. Aprovechen. Y hay muy buenos topólogos acá, por cierto. Bueno, que me estoy yendo por las ramas. Vamos a seguir con esto. Vamos entonces ahora a definir lo que es una bola abierta, ¿ok? El concepto de bola abierta es básicamente el bloque de construcción en la noción de espacio métrico, ¿sí? Un espacio métrico cualquiera, independientemente de qué métrica tengan, se construye a partir de bolas abiertas, ¿sí? Entonces este concepto es base para todo lo que viene de topología. Si uno sabe lo que es una bola abierta, uno puede definir lo que es un conjunto abierto, lo que es un conjunto cerrado, lo que es punto de acumulación, lo que es punto de frontera. Todo eso se define con este concepto. Así que atención, es un concepto importante, pero también es muy sencillo. ¿Bien? No es algo que se olvide fácilmente, es muy natural también. Bueno, vamos a tomar un punto cualquiera en Rn. Sí, normalmente los puntos que están fijos vamos a usar letras como P y Q, y para los puntos variables X, Y, cosas así, ¿ok? Entonces, se define la bola abierta de centro P y radio epsilon de la siguiente manera. Bueno, la denota como una B. El centro hemos dicho que era P. Uno escribe primero, o indica primero que es el centro, luego se indica el radio. Y esto, bueno,
no es otra cosa que el conjunto de puntos cuya distancia AP es menor que epsilon. ¿Sí? Son todos los X en Rn, que la norma de X menos P es menor que epsilon. ¿Cuál norma uno pone allí? Cualquiera, ¿ok? Normalmente vamos a trabajar con la norma 2, ¿ok? Si ustedes quieren indicar con cuál norma trabajan, bueno, pueden poner acá, por ejemplo, un subíndice 2 para indicar que es la norma 2, ¿ok? Pero repito, para todo el estudio que vamos a hacer de continuidad y diferenciabilidad, vamos a trabajar únicamente con la norma 2. Bueno, concepto muy sencillo, ¿ok? Vamos a ver ejemplos de entorno ahora. Vamos a ver cómo luce una bola abierta con la norma 1, con la norma 2, con la norma 3 se lo voy a dejar indicado, pero ustedes lo hacen como ejercicio, ¿ok? Bien. Vamos a trabajar en R2, porque solamente puedo dibujar con planos, ¿ok? Entonces, y vamos a tomar, para simplificar un poquito la explicación, el punto P igual 0. Y el radio, vamos a tomar los efectos de este ejemplo como epsilon igual 1. ¿Sí? Bien, entonces, ¿quién sería la bola de centro 0 y radio 1? Bueno, son todos los pares ordenados X e Y en R2, tal que, bueno, la norma de X y es menor que 1. ¿Sí? Geométricamente hablando, ¿quién es eso? Bueno, ustedes deben estar familiarizados con este tipo de norma. La noción de distancia definida por la norma 2 es la noción de distancia con la que trabajamos en el mundo real, por decirlo de una manera, ¿sí? O sea, medir con la norma 2 es lo mismo que yo tome una cinta métrica y mida con eso. Bien, entonces, por ejemplo, ¿quiénes son todos los puntos que tienen distancia 1 al 0? Es una circunferencia de radio 1, ¿sí? Pero queremos dibujar todos aquellos cuya distancia al 0 es menor que 1. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos la circunferencia de radio 1, la dibujamos punteada porque no la estaríamos incluyendo, y bueno, lo que hacemos luego es rellenar el interior. Bueno, este ejemplo es bastante trivial porque la métrica inducida por esta norma, repito, es la que solemos usar acá en nuestras vidas. Bien. Vamos a trabajar con una norma no tan común ahora. Vamos a ver ahora cómo son los entornos con la norma 1. Vamos a tomar el mismo centro y el mismo radio. Entonces, según la definición de norma 1, ¿quién sería esto? Bueno, recuerden que estamos en R2, ¿ok? Entonces son los pares ordenados. ¿Vale? ¿Qué?
absoluto de x más el valor absoluto de y es menor estricto que 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces les pido que dibujen eso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, seguir una estrategia parecida al ejemplo anterior. Uno dibuja, por llamarlo de alguna forma, por el momento, el límite de ese dibujo, el borde, la frontera, ojo con esos términos, lo dibuja punteado y luego uno simplemente dibuja la región comprendida por ese borde. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a determinar primero quiénes son los puntos, los pares ordenados x, y, tales que x más y es igual a 1. ¿Cómo determinamos eso? Bueno, en esa ecuación tenemos dos valores absolutos. Y lo que valgan va a estar determinado por el signo que tengan x e y. El signo de x cambia cuando x es negativo y el signo de y, la segunda coordenada, cambia cuando y es negativo. Entonces, para poder dibujar el conjunto de puntos x e y que satisfacen esa igualdad, hay que ubicarse en cada cuadrante del plano R2, hacer el dibujo en cada cuadrante y bueno, al final, el dibujo total simplemente la unión de cada uno de los dibujos en los cuadrantes correspondientes. Bien. Entonces, a ver, tenemos R2. Tenemos R2. Vamos a ubicarnos acá, en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, x e y son mayores o iguales a 0. Entonces, en ese caso, me queda la ecuación x más y igual a 1. Esa es la recta y igual a 1 menos x. ¿Sí? Es decir, esta de acá. Bueno, asumiendo que esto es 1 y esto es 1. En el segundo cuadrante, ¿qué ocurre? Acá, el x es menor que 0 y el y mayor o igual a 0. Entonces, allí, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que esta ecuación se convierte en menos x más y igual a 1, bueno, que es lo mismo, y igual a x más 1. Es decir, es la función identidad movida un espacio hacia arriba. Pero esa función vamos a dibujarla únicamente a la parte que cae en el segundo cuadrante de R2. Entonces, en ese caso dibujamos solo este segmento de R2. ¿Sí? Bueno, los otros dos cuadrantes lo hacen ustedes, pero bueno, en el tercer cuadrante queda menos x menos y igual 1. Sería esto. Y en el cuarto, x menos y igual 1. ¿Se entiende por qué ese rombo representa todos los puntos que tienen distancia al 0 igual a 1 según la norma 1? Ojo, que la norma no es la norma usual en este caso, estamos usando esta otra norma que es diferente. ¿Sí? Repito, ¿se entiende esto o hay alguna pregunta? No veo la matrix. La matrix de solo unos. Cuando no me dicen nada, yo asumo que entienden, ¿ok? Porque acá no puedo usar lo de verles las caras para ver si entendieron o no. Eso es algo que no tiene la presencialidad que lamentablemente acá no se puede usar. Una bola cubista.
Que por cierto, un chiste muy malo. Creo que el chiste va así, ¿ok? Discúlpeme si no es exactamente este el enunciado, pero lo leí una vez en Twitter en algunas de estas cuentas de la FIN. O sea, no es de mi autoría, así que no me vayan a achacar este chiste tan horrible. Pero dicen que cálculo diferencial integral en varias variables es un curso que te deja las bolas cuadradas. La razón es esa, porque para la norma 1, el entorno en este caso es un rombo. Y para la norma infinita también va a ser un rombo, va a ser un cuadrado más bien. ¿Ok? Bueno, disculpen ese chiste tan horrible. No es mío, ojo. Yo hago chistes malos también, pero ese no. Bueno, a ver, ojo, no hemos dibujado el entorno todavía, ¿sí? Dibujamos solamente los puntos que tienen distancia 1 al origen para darnos una idea preliminar, ¿ok? Pero acá no estamos considerando los puntos que tienen distancia 1, sino distancia estrictamente menor que 1 al origen. Entonces, acá simplemente podemos colocar líneas punteadas, ¿sí? Y bueno, ¿cómo representan entonces todo el entorno? Bueno, simplemente lo que hacen es rellenar. O pueden verlo así también. Pueden representar, con esto ya es suficiente, ¿no? Pero pueden verlo de otra forma. Toman esto con R menor que 1 y dibujan esta igualdad, ¿sí? Valor absoluto de X más valor absoluto de Y igual a R, con R positivo, obviamente, porque estamos hablando de un radio. Y bueno, el dibujo va a ser parecido a este, pero en lugar de tener los cortes en 1, van a estar en R, ¿sí? Entonces, todo el entorno sería la unión de todos esos rombos asociados a cada valor R, ¿sí? Que les va justamente en la región que acabamos de rayar. Pongan atención y dejen de hablar del chiste, ¿ok? Si siguen hablando de ese chiste me van a cancelar. Bueno, ¿se entendió entonces por qué este entorno da así? Voy a dibujar el entorno correspondiente a la norma infinito. Pero ese, no, mentira, no lo voy a dibujar. Piénsenlo ustedes, ¿ok? Está en el práctico. Tiene una forma parecida a este también, pero ojo. No sé de qué enlaces están hablando allí. Bueno, no sé, resuelvan ustedes. Yo me perdí ya en el chat. Estaba hablando de unos links a algo, pero ni idea. Bueno, tengo un poco más de 10 minutos. Vamos a definir lo que es ahora un conjunto abierto. ¿Sí? Yo no sé si en cálculo 1 definen conjunto abierto, no me acuerdo. Por cierto, una observación. Cuando toman n igual a 1, lo que les queda acá son los x en R con valor absoluto de x menos p menor que epsilon, ¿sí? Y en cálculo 1 eso lo denotaban como e de p, epsilon, ¿sí? Se usaba la letra e por entorno, ¿sí? Acá se usa la b por bola, pero bueno, esto sí que lo pueden llamar e también, no importa, ¿ok? Son notaciones. Esto también es un entorno, topológicamente hablando, ¿sí? Entonces vamos a definir con esto
definir qué significa que un conjunto sea abierto. La noción de abierto me determina la geometría del espacio topológico en donde estemos trabajando. ¿Sí? En este caso, Rn. Bien. Vamos a tomar un subconjunto A de Rn, ¿sí? Entonces, A es abierto, ¿sí? Para todo X en A existe epsilon mayor que 0, tal que la bola de centro el centro X y el radio epsilon está contenida en A. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa otra vez los epsilon? ¡Qué fastidio! ¿Qué significa esto geométricamente hablando? Supongo que tiene un conjunto arbitrario en el plano. ¿Sí? Llámenlo A. Para cualquier punto que ustedes escojan allí, X, uno puede encontrar un radio lo suficientemente pequeño tal que la bola central en X con dicho radio está contenida en A. ¿Sí? Fíjense que el borde de ese conjunto arbitrario que puse allí lo dibujé punteado. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes toman un punto acá, este borde no está en el conjunto A, ¿ok? Es algo que está excluido de A. ¿Por qué se excluye? Bueno, porque un punto allí en esa línea punteada no puede estar en A, porque no importa qué radio yo tome para este punto, siempre hay alguna parte de la bola abierta que queda por fuera del conjunto. ¿Ok? Bien. Vamos a cerrar con un ejemplo. Los primeros son ejemplos triviales y los segundos vamos a probar que toda bola abierta es abierta. ¿Sí? El nombre de abierta en la definición anterior no viene, el adjetivo mejor dicho, no es una casualidad, ¿ok? Se le llama bola abierta a propósito porque es un conjunto abierto por la topología determinada por la norma. Bueno, entonces cerramos. Tanto Rn como el conjunto vacío son abiertos. Satisfacen esta definición. En Rn es trivial, toma cualquier punto de Rn, cualquier radio, y esa bola siempre está contenida en Rn, porque Rn es todo el espacio. Y el vacío también es abierto, ¿por qué? Porque cualquier punto del vacío satisface esta definición. Profe, pero en el vacío no hay puntos. Exactamente. Un conjunto satisface una definición si todo punto en él, en este caso la definición de abierto, cumple con esto. Como en el vacío no hay puntos, entonces esa condición que está allí especificada se satisface trivialmente. ¿Ok? Si no lo entienden de esa manera, no se preocupen. Una caracterización que vamos a ver es que un conjunto es abierto si solo si su complemento es cerrado. ¿Ok? ¿Quién es el complemento del vacío? Rn, y Rn es cerrado, sí. Pero eso para la clase del lunes.
¿Ok? Bueno, un segundo ejemplo, no tan trivial, es que toda bola, vamos a trabajar por la norma 2, ¿ok? Toda bola de centro P y radio epsilon es abierta. ¿Sí? Para este tipo de demostraciones en topología, donde me mandan a probar o verificar si cierto conjunto es abierto, es cerrado, etc., siempre conviene dibujar, ¿ok? Este es un tema que tiene una ventaja sobre los demás, por ejemplo, sobre ecuaciones diferenciales, y es que aquí se puede dibujar mucho, ¿sí? Es un tema muy geométrico, entonces aprovechen eso. Entonces, bueno, vamos a dibujar el conjunto según la norma 2. Y bueno, vamos a tratar de probar que eso es abierto. A tratar no, vamos a probarlo. Quedan 5 minutos, pero sí se puede. Bueno, hay que ver que se cumple la definición, ¿ok? De momento no tenemos ninguna caracterización de este concepto, entonces hay que probar que ese conjunto es abierto usando la definición que vimos recién, ¿sí? ¿Qué me dice la definición? Bueno, que para cualquier punto que yo me tome en la bola abierta, vamos a meter aquí un punto arbitrario, vamos a llamarlo X, si quieren. Para ese punto uno puede encontrar un radio lo suficientemente pequeño, tal que la bola de centro, vamos a llamar ese radio delta, por ejemplo. La bola de centro X radio delta va a estar contenida en la bola de centro P y radio epsilon, ¿sí? ¿Cómo rastreamos el radio? A ver, repito, queremos hallar un radio lo suficientemente pequeño tal que la bola esté contenida acá. El radio podría inclusive rozar el borde del conjunto, ¿ok? No hay problema. Se puede determinar cuánto mide ese segmento que dibuja en rojo. ¿Tienen alguna idea? ¿Qué datos tengo en este problema para empezar? Yo sé cuánto mide el radio de la bola de centro P, en este caso es epsilon, es un dato que me da el problema, ¿ok? Epsilon es un número arbitrario. Y también sé medir la distancia de X a P, porque tengo una norma, en este caso estamos trabajando con la norma 2. Entonces, se puede determinar cuánto mide ese segmentito rojo que está en el dibujo. A ver, por aquí, Epsilon menos X menos P, ¿no? Le sacas XP al epsilon. bueno, por ahí va. Se le saca la distancia de X Ahí a P. va, bueno. A ver, por aquí sugeriría lo siguiente. Sacar lo que mide la distancia de X a P a epsilon. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, capaz el dibujo así no ayuda mucho, pero si rotamos un poco esto y dibujamos acá el radio, si esto mide epsilon, entonces ¿cuánto mide el segmento rojo? Bueno, epsilon menos esta distancia, ¿sí? La distancia de X a P. Entonces, bueno, vamos a proponer como delta epsilon menos la distancia de X a P. Y esto es mayor que 0. ¿Por qué es mayor que 0? Porque X está en la bola, y si X está en la bola de centro P y radio epsilon, la distancia de X a P es estrictamente menor que epsilon, entonces esta resta es positiva. ¿Sí? Y bueno, lo que hay que demostrar para ver que esto es abierto es verificar la definición, es decir, hay que demostrar una inclusión. En este caso es la inclusión de la bola de centro X y radio delta. Hay que ver que eso está contenido en la bola de centro P y radio epsilon. ¿Cómo demostramos una inclusión? Bueno, tomamos un punto acá y vemos que está aquí. Sí, entonces vamos a tomar un punto I
en la bola de centro X y radio delta. Y queremos ver que ese punto está en la bola de centro P y radio epsilon. Bueno, entonces hay que calcular la distancia de I a P y ver que esa distancia es menor que epsilon. Hay que verlo de alguna forma, ¿sí? En este caso lo que nos va a ayudar es la definición del delta. Ok, entonces, queremos medir esto. Queremos medir la distancia de I a P y hay que ver que esto es menor que epsilon, ¿sí? El I es algún punto por acá. ¿Sí? Está en la bola de centro X y radio delta. Y tengo que medir esta distancia. Bueno, pero para estimar esta distancia tengo esta distancia, la de X a P, y la distancia de I a X, que sé que es menor que delta porque estamos suponiendo que I está aquí. ¿Sí? Entonces fíjense que acá me quedó un triangulito, entonces vamos a aplicar la desigualdad triangular. Esta distancia es menor o igual a la distancia de I a X más la distancia de X a P esta distancia de I a X es menor que delta porque I, repito, está en esta bola. Entonces, esto es menor estricto a delta más la distancia de X a P. Pero ¿quién es delta? Epsilon menos la distancia de X a P. Sustituyo y esto me da epsilon menos distancia de X a P más la distancia de X a P. Estas dos distancias se cancelan. Al final me queda epsilon y bueno, por lo tanto, la distancia de I a P es menor estricto que epsilon. ¿Sí? Es decir, que I está en la bola del centro P y radio epsilon. Bien. Entonces, ¿qué hicimos allí? Como el I es arbitrario, demostramos esta contención. ¿Y qué significa demostrar esa contención? Bueno, justamente, ahora como el de X acá es un punto arbitrario en esta bola abierta, lo que hicimos fue mostrar justamente que la definición de ser abierto se cumple para este conjunto. ¿Bien? ¿Se entendió ese ejemplo? Ah, Paula pregunta por acá. Perdón. Esto solo pasa con la bola en R2 o en general también se cumple. Muy buena pregunta, Paula. De hecho, este argumento sirve en general, ¿ok? Fíjense que para lo que son las cuentas, usé únicamente la noción de métrica, ¿sí? En ningún momento metimos la norma 2. Yo comentaba la norma 2 al principio para hacer el dibujo, para que se pudiera entender mejor la explicación, ¿ok? Pero si hubiesen tenido una métrica arbitraria, este mismo delta habría resultado. ¿Ok? El argumento es el mismo. Repito, lo de la norma 2 solo lo utilizamos para hacer el dibujito únicamente. ¿Bien? De hecho, la gente que ve un curso ya más profundo de topología, pasa mucho en licenciatura en matemáticas, un curso completo de topología. Cuando se estudia la parte de espacios métricos, un ejemplo típico es demostrar esto para cualquier métrica. ¿Ok? Y el argumento es este. ¿Sí? Si nos olvidamos del dibujo, allí solamente usamos el concepto de distancia. Distancia o métrica, son sinónimos, que no son lo mismo que medida.
está buena la licenciatura, pregunta Ian. Sí, Ian, acá la licenciatura tiene un nivel muy alto. ¿Sí? Si a alguien le interesa hacer la licenciatura en matemática, bueno, se la recomiendo. Yo en estos días estoy en un tribunal de una tesis de licenciatura y la estoy revisando. La tesis tiene que ver con topología algebraica, por cierto. Y wow, el nivel que tiene esa tesis es una tesis de maestría. Entonces, bueno, el nivel de la carrera es bastante alto. O sea, si esa tesis me lo hubiesen presentado como una tesis de maestría, me lo creo. ¿Sí? No quiere decir que para graduarse de matemático tengan que hacer en la licenciatura una tesis nivel maestría, no. Pueden bajar un poquito el nivel si quieren y cumplen con el requisito igual. ¿Ok? Cuando te recibas de ingeniería, Ian, bueno, si tienes dudas de la carrera, a ver, yo no hice la carrera de matemáticas aquí, pero bueno, algo sé. Y en general muchas cosas que me ocurrieron a mí se aplican también acá o a cualquier sitio donde vayas a hacer la carrera. Entonces, si tienes alguna pregunta de orientación, digamos, no dudes en escribirme. ¿Ok? Bueno, jóvenes, yo me voy a callar por hoy, me pasé un poquito. Quería cerrar ese ejemplo. Entonces, bueno, nos vemos el lunes que viene. Vamos a seguir estudiando topología. No se preocupen por los contenidos del parcial porque va a dar tiempo de terminar este tema. José, gracias a ustedes por venir. ¿Okay? Gracias, profe. Muchas gracias. Y bueno, si no me cancelan, nos vemos el lunes, ¿ok? No, mentira, es broma. Bueno, hago como que un plan de lo que vendrá la semana que viene. Vamos a ver una caracterización del concepto abierto, vamos a estudiar qué significa que un conjunto sea cerrado, qué significa que un punto sea de acumulación, cómo se define la frontera y la clausura de un conjunto, y lo último, el teorema de sucesiones en Rn y teorema de Bolzano-Weierstrass en Rn. ¿Sí? Todo eso la semana que viene. Y con eso cerramos la materia del primer parcial. Bueno, perdón que me extiendo. Cuídense mucho, buen fin de semana y nos estamos viendo entonces el lunes que viene. Chau. Chao, profe. Cuídense. Buen fin de igualmente.